amor que vive hoy. Bien, mis hermanos, vamos a reflexionar juntos hoy en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos. Les voy a invitar a que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, del verso 35 al 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Subtitulado ahí generalmente en sus Biblias, Jesús calma la tempestad, es donde vamos a estar hoy. Dice la palabra de Dios, versión Nueva Biblia de las Américas: ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaron sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién, pues, es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración para que Dios nos guíe a través de la exposición de su palabra en esta mañana. Señor, gracias por este tiempo que tenemos juntos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, es poderosa y nos ayuda, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Señor. Trae iluminación a nuestras mentes para que podamos entender tu palabra, Señor, comprender tu palabra y aplicarla, Señor, a nuestras vidas y vivir de una forma delante de ti que te agrade, Señor, que sea de olor fragante para ti, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en ti, en tus promesas, en tus verdades, Señor, en todo lo que ella nos revela, Señor. Te pedimos que tú nos des claridad en esta mañana y que podamos humillar nuestros corazones, Señor, para escuchar atentamente, Señor, delante de ti tu palabra, Señor. Te agradecemos por este tiempo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos el Evangelio de Marcos. Es un evangelio que se conoce como un evangelio que fue escrito para una audiencia romana. Entonces, es un evangelio muy rápido. Uno ve una acción tras otra, de tal forma que parece que está apurado el autor contándonos las historias. Muy diferente a, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en donde vemos una audiencia judía, donde está escrito en grandes discursos y en grandes señales que están tratando de mostrar también a través de la escritura, diciendo esto se cumplió, por tanto, como vimos en la dirección del culto, ¿cierto? Vemos que hay una diferencia muy clara entre el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Y cuando leemos este Evangelio de Marcos, vemos entonces un relato rápido de todos los sucesos que Jesús ha estado desarrollando. Vemos, por ejemplo, al principio, vemos del Evangelio el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús en el desierto de forma muy rápida, y él comienza ya a enseñar y a sanar en los diversos lugares de Israel. Por ejemplo, si vamos al capítulo 3, vemos que Jesús enseña en la sinagoga y sana al hombre de la mano seca, en los primeros versículos del capítulo 3. Luego uno sigue avanzando en ese capítulo y se va a encontrar con que muchas personas siguen a Jesús y Jesús va sanando a muchas personas mientras va en el camino. Luego escoge a los 12 discípulos, los cuales van a ser aquellos que el Señor va a formar para llevar a cabo su propósito, y enseñan una casa con una multitud a su alrededor y los religiosos diciendo que Jesús enseñaba por medio de Satanás. Y bueno, llega la madre y los hermanos de Jesús y todas estas cosas van sucediendo muy rápidamente en el capítulo 3. Luego uno llega al capítulo 4 y vemos que esa misma multitud de personas que el Señor ha estado enseñando y sanando se empieza a reunir y empieza a seguir a Jesús, a escuchar sus enseñanzas. Y por tanto la fama de Jesús se empieza a extender rápidamente y muchas de las personas siguen a Jesús, ya sea tanto para escuchar su enseñanza como para experimentar alguna sanidad. Y en este capítulo vemos que Jesús comenzó a enseñar
a toda la multitud que lo seguía por medio de una serie de parábolas que vemos en el capítulo 4. Vemos la parábola del sembrador en los primeros versículos, luego vemos la parábola del crecimiento de una semilla, luego vemos la parábola del grano de mostaza, y todas estas parábolas no todas las personas las entienden, sino que Jesús se dedica a explicarlas con más detalle a sus discípulos. Eso uno lo puede leer en el mismo capítulo 4, versos 33 y 34, que nos dice: con muchas parábolas como esta Jesús les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábola no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué enfatizaba el Señor enseñarle a sus propios discípulos? Porque el Señor quería preparar a sus discípulos para las cosas que iban a venir, para las cosas que ellos iban a enfrentar. El Señor los preparó, los dejó listos para lo que el Señor iba a hacer en ellos. Entonces, vemos que los discípulos, al estar con Jesús, ahora van a ser probados por el Señor. Van a enfrentar un momento de dificultad, una tempestad que es la que se va a venir y le va a estar enseñando el Señor. Jesús había estado todo el día enseñando a las multitudes y explicándole el significado a los discípulos de sus palabras. Y esto es lo que vemos entonces en el versículo 35 y 36, después de una larga jornada de enseñanza de Jesús con las multitudes, ahora se va con sus discípulos. Versos 35 y 36 nos dice lo siguiente: ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Entonces, ¿qué tenemos este día? Bueno, NBI nos dice que ese día al anochecer, o caída la tarde, ¿cierto? Y esos atardeceres que vemos ya tiradas para la noche, Jesús va y despide a la multitud y se va con sus discípulos. Los discípulos con Jesús estaban en la ribera occidental del mar de Galilea, y él quiere que vayan al lado oriental del río, probablemente para poder descansar Jesús de toda la actividad, de toda la enseñanza, de toda la sanidad que él había tenido. Pero además de eso, Jesús no solo quería descansar, sino que incluso durmiendo, Jesús quería enseñarle a los discípulos algo. Quería mostrarle a los discípulos algo, que era confiar en su palabra, confiar en quién es Jesús. Y Jesús en varias ocasiones le enseñó a confiar en su palabra. Les dijo incluso que su palabra era poderosa. 2 versículos solamente del Evangelio de Juan, San Juan, el Evangelio de Juan o San Juan, en el capítulo 6, verso 63, y en el capítulo 14, versículo 1, el Señor les enseña a sus discípulos estas cosas. Si quiere acompañarme ahí, Juan 6, 63 y Juan 14, 1. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y luego en el capítulo 14, versículo 1, el Señor, despidiéndose casi de sus discípulos o preparándolos para lo que se iba a venir, el Señor les dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Entonces el Señor lo que le estaba enseñando a los discípulos es lo siguiente: le está diciendo: confíen en mí, confíen en Cristo, confíen en mi palabra, confíen en quién yo soy, porque van a enfrentar un momento difícil. Y vemos qué va a pasar en ese momento difícil. Los versos 37 y 38 nos relatan qué es lo que él va a enfrentar o pasar en ese momento. Leamos lo que nos dice entonces los versos 37 y 38. Dice: pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre la almohadilla. Entonces lo despertaron y dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? En NBI le pone un poco más de énfasis: maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y el maestro estaba ahí durmiendo en ese momento, ¿cierto? Bueno, en estos versículos vemos dos cosas. Primero, vemos que la violenta tempestad que enfrentan los discípulos. Los vientos fuertes era algo común en aquel lado en el cual ellos estaban, a 210 metros debajo del nivel del mar, rodeado de colinas. Era muy común que ellos se enfrentaran ese tipo de vientos fuertes. La palabra griega usada aquí para tempestad puede entenderse como torbellino, un torbellino que se movía y que azotaba todas las cosas. Por tanto, en este caso la tempestad fue tan severa que podría fácilmente considerarse un huracán.
Al leer lo que nos dice la Escritura sobre lo que le pasa al barco, podemos ver lo grave que era esta tempestad o torbellino. Dice que las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua y estaban enfrentándose en un momento realmente difícil. Quizás lo más similar que uno puede encontrar en la Biblia es el caso de Jonás, que estuvimos hace poco viéndolo. Si recuerdan qué sucede en el barco en el cual se sube Jonás, en el capítulo 1, versículo 4, nos da una descripción de cómo ellos se veían enfrentados a ese momento de dificultad. Jonás capítulo 1, versículo 4 nos dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. O sea, había un azote realmente fuerte contra el barco de Jonás. También ahora el mar estaba contra la barca de tal manera tan fuerte, el viento y todo, y se veían los discípulos realmente asustados con todo lo que ellos estaban viendo. Y se sentían entonces que el barco se estaba hundiendo o se estaba rompiendo, y eso le iba a crear en ellos una desesperación y algo que le iba a producir mucho temor y mucho susto, que es, digamos, lo natural que los seres humanos tenemos, miedo, temores en momentos de dificultad como esta tempestad. Y esto es lo que nos dice en segundo lugar el pasaje, que vemos la desesperación de los discípulos en contraste con la tranquilidad de Jesús. Se puede observar inmediatamente que la reacción de los discípulos frente a este momento es de total desesperación, pues rápidamente van a despertar al maestro que dormía. Seguramente Jesús dormía porque había tenido mucha actividad, como ya vimos en el contexto, había tenido mucho tiempo enseñando, había tenido mucho tiempo con la multitud y por tanto estaba naturalmente como Dios hombre, cansado como hombre nuestro Señor. Pero de igual manera podemos ver que Jesús se ve muy tranquilo frente a las dificultades que los discípulos están enfrentando. El Señor se ve tranquilo, los discípulos se ven desesperados. Esta tensión entre el temor o la desesperación de los discípulos y la tranquilidad de Jesús no es nueva, pues lo podemos ver también en otro momento de la Escritura, en otras escenas que la Biblia también nos cuenta acerca de cómo es la reacción de los discípulos frente a la tranquilidad que tiene nuestro Señor. Fíjese conmigo en Mateo capítulo 14, versos 26 y 27. Voy a leer Mateo capítulo 14, versos 26 y 27, y también Juan capítulo 20, verso 19. Repito, Mateo capítulo 14, versos 26 y 27, y Juan capítulo 20, verso 19. Mateo nos dice, y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Está contando ese momento en el cual tuvieron temor los discípulos porque vieron que Jesús caminaba sobre el mar, y sabemos que después Pedro es quien se levanta, ¿cierto? Y camina sobre el mar, y después se empieza a hundir porque se ve en ese momento angustiado frente a las olas y frente a todo el momento difícil. Pero el punto es que fíjense que ellos tuvieron miedo, a tal punto que se ponen a gritar del temor que ellos tenían. Y Juan capítulo 20, verso 19 nos dice, al atardecer aquel día, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aquí vemos que los discípulos estaban a puertas cerradas. ¿Por qué? Por miedo a los discípulos. Tenían miedo de aquellos, de los judíos. Tenían miedo de los judíos porque los judíos habían crucificado a Jesús. Jesús no sabían ellos qué había pasado con él. Algunos ya habían visto que Jesús había resucitado, pero tenían ese miedo a los judíos. Entonces el tener miedo, el tener temor frente a un momento difícil o complicado es parte natural de lo que los seres humanos tenemos, de que nosotros como pecadores tenemos. Y Jesús en ambas ocasiones, ¿cierto? Se puede ver que Él está siempre tranquilo, siempre controlando toda la situación, porque Él es Dios. Él sabe todas las cosas que nosotros enfrentamos. Entonces vemos a los discípulos desesperados y vemos a Jesús totalmente tranquilo. Podemos ver ese contraste entre la desesperación de los discípulos y la tranquilidad de Jesús. De estos versículos, hermanos, podemos ver algunas aplicaciones sin duda para nuestras vidas, algunas cosas prácticas para nuestras vidas y en cómo nosotros podemos enfrentar esos mismos momentos de tempestad, de torbellinos que enfrentamos en la vida. Lo primero es que como discípulos del Señor, inevitablemente vamos a experimentar tormentas o torbellinos o tempestades.
No vamos a poder escapar de eso, hermanos. Nadie puede escapar de eso. Ni siquiera los no creyentes pueden escapar de eso, pero ellos van a reaccionar de una forma diferente. Nosotros, como discípulos del Señor, vamos a experimentar tormenta. Y desde el principio, nuestro Señor advirtió que así iba a ser. Él no escondió jamás esto. Él les dijo a los discípulos, y por eso aquí los preparó, y en muchos otros momentos los fue preparando. Ustedes van a experimentar momentos de tormentas, de tempestades y de dificultades. La pregunta es cómo lo van a enfrentar. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 10, versículos 17, Mateo capítulo 10, versículos 17 y 18, y luego otros versículos que voy a añadir ahí. Fíjese lo que él les dijo a los discípulos. Mateo capítulo 10, versos 17 y 18. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y hasta serán llevados delante de los gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Y ahora salte conmigo al verso 21 y 22 de ese mismo capítulo. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y le causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús le está advirtiendo a los discípulos, ¿saben qué? Discípulos, queridos míos, ustedes van a experimentar momentos difíciles. Ya sea por causa de otros hombres, ya sea por causa de sus propios pecados, ya sea por causa de muchas razones que pueden haber, ustedes van a experimentar tempestades y dificultades. Y desde el principio la iglesia primitiva enfrentó persecuciones y fue odiado por causa de los demás. El cristianismo fue tomando fuerza, ciertamente, a pesar de esa oposición, y se convirtió en la religión oficial de la época y llegó a ser aceptada por todas las personas. Aunque de ahí en adelante sabemos que como el cristianismo como una religión dominante iba a influenciar a toda la cultura occidental, iba a tener cosas buenas como cosas malas. Pero esa influencia cristiana ya se ha ido cayendo, ha ido destruyéndose en el proceso de secularización, que es como se conoce, y hasta el día de hoy, poco a poco el cristianismo está siendo sacado de todo para establecer una nueva forma de vida, un paganismo nuevamente para esta civilización en la cual nosotros vivimos, en nuestra sociedad occidental, que es la parte en donde nosotros vivimos de este mundo. Hay un pastor que escribió un libro muy interesante hace poco, que se llama Albert Mohler, es un pastor bautista, que él escribió un libro que se llama La tormenta que se avecina, secularismo, cultura e iglesia. Y él analiza las tormentas que como iglesia vamos a enfrentar pronto. Se viene una gran tormenta, él dice, frente a la iglesia. Y en un capítulo que él llamó La tormenta que se avecina sobre la sociedad occidental, él describe lo siguiente, y aquí les cito parte del libro, dice, la tormenta secular a la que nos enfrentamos socava todas las nociones de autoridad y sienta en el trono el yo subjetivo, una falsa noción de la humanidad liberada de los grilletes del teísmo, eso quiere decir la creencia en Dios, y de la cosmovisión bíblica. La tormenta que se avecina amenaza con nada menos que un cambio de régimen, para inaugurar un nuevo imperio, bajo el disfraz de la libertad y la autonomía del hombre. Sus consecuencias serán devastadoras. Él advierte, eso es lo que se viene sobre nuestra cultura, sobre nuestra sociedad, y cómo lo vamos a enfrentar como cristianos. También tiene otro capítulo que llama La tormenta que se avecina sobre la iglesia, y él escribe lo siguiente, le cito una vez más, la secularización de la cultura lanza un desafío a la iglesia y exige una rendición incondicional. Dentro de la iglesia vemos continuos esfuerzos por socavar la autoridad de la Biblia y usurpar el gobierno de Cristo, llamando al pueblo de Dios a abandonar sus puestos y a redefinir la fe cristiana para que sea algo más aceptable para la cultura dominante. Como podemos ver, hermanos, el cristianismo y la fe que nosotros como discípulos vivimos va a enfrentar muchos más momentos de tensiones. Va a aumentar las tormentas, va a aumentar los momentos en el cual en algunos países se nos va a considerar discurso de odio, van a ser perseguidos por su trabajo, quizás encarcelados, ridiculizados por ser cristianos. Y la pregunta que nosotros es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir donde el Señor y vamos a actuar y decir, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Señor, ¿no te preocupas por nosotros? Señor, ¿no va a hacer nada ante lo que estamos enfrentando? La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar ante esas persecuciones, ante las cosas, la avalancha que se viene sobre la iglesia? La verdad, hermanos, es que ningún cristiano puede escapar a esto. Vamos a enfrentarlo, tarde o temprano nos va a alcanzar y va a llegar hasta nuestro hogar, hasta nuestro trabajo, y vamos a tener que definir realmente si somos realmente creyentes que confesamos el Evangelio a pesar del resultado que venga. Hace poco pasó en Cuba
que dos pastores estuvieron encarcelados por largo tiempo debido a su confesión cristiana y encarcelados injustamente con todo el contexto difícil político que está sucediendo allá. Y como creyente, entonces vamos a enfrentar esos desafíos. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ellos? En segundo lugar, lo que vemos aquí es que Jesús tiene el control de todo. Aunque nosotros nos vamos a poner inquietos, nerviosos y en ocasiones desesperados, Jesús sigue durmiendo tranquilo en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el control de todo. Jesús tiene el control de su propia vida. Él, cuando los discípulos venían ante él y le preguntaban por qué iba a pasar eso, por qué iba a morir, él tenía el control, siempre estaba confiado. Él tenía la confianza de todo, el dominio de todo, también de la vida de los discípulos y del futuro de la iglesia, todo estaba en sus manos. Jesús en 2 versículos nos muestra un poco esto y nos revela un poco esto, por ejemplo en Juan capítulo 7, verso 6, y en Mateo capítulo 16, versículo 18, vemos un poco de esta tranquilidad de Jesús, que podemos llamarla así, ¿no? La confianza de Jesús. En Juan capítulo 7, versículo 6, Jesús dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Esa frase, mi tiempo aún no ha llegado, la podemos ver varias veces en los evangelios. Cuando se enfrenta a Jesús a momentos de dificultades, él siempre sabe y dice, mi tiempo aún no ha llegado, tranquilos, yo sé cuándo va a llegar mi tiempo, mi momento, yo sé cuándo voy a morir en la cruz, todo está controlado y dominado porque yo soy Dios. También el futuro de la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18 nos dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí vemos que el Señor dice que la iglesia se va a mantener firme frente a cualquier oposición. Es por eso que Jesús puede dormir en medio de esa tormenta, porque Él controla todas las cosas, porque Él es el Dios encarnado, quien domina todas las dificultades que nosotros enfrentemos. Hermanos, ¿creemos realmente en las palabras de Jesús? ¿Realmente crees que Él te va a sostener en medio de las tormentas? ¿Crees que el Señor va a sostener a su iglesia incluso contra las oposiciones más feroces que va a haber contra ella? ¿Crees realmente en que el Señor te va a sostener en medio de esa gran tormenta en la cual tú enfrentas? ¿Crees realmente en sus promesas, en su palabra, en su fidelidad, en que Él va a guiar todas las cosas? Bueno, la reacción que nosotros tengamos va a revelar esto. Cómo nosotros reaccionemos ante las pruebas va a revelar si verdaderamente crees y confías en Cristo, o si verdaderamente solo confías en ti, o confías en lo que la gente dice, o confías en los pronósticos que se dan sobre nuestro país, etc. ¿Confiamos realmente en Cristo? ¿Confiamos realmente en Él? ¿Confiamos realmente en su palabra? Esas son las preguntas que nos formulan estos textos que estamos leyendo. Luego de estos versículos que vimos al principio, del verso 35 al verso 38, podemos ver en los siguientes versículos de este relato, Marcos capítulo 4, del verso 39 al verso 41, que Jesús calma la tempestad y entonces los discípulos reaccionan preguntándose cosas. Como los discípulos estaban asustados y desesperados frente a la tempestad que estaban enfrentando, despertaron a Jesús para que Él les pudiera ayudar y les pudiera dar alguna respuesta a lo que estaba sucediendo. Esto lo vemos en los versículos 39 y 40, versos 39 y 40. Jesús se levantó, nos dice, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? La versión NBI nos relata algo similar, nos dice, Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? En estos versículos, hermanos, podemos ver nuevamente dos cosas. Primero, el poder de Jesús sobre la creación. Aquí podemos ver el control absoluto de Jesús sobre la creación al hablarle a los vientos y al mar y inmediatamente se controla todo. Alguien que no cree en la divinidad de Jesús, por ejemplo, al leer este texto no sé cómo podría explicarlo, pero quedaría totalmente confundido al ver el dominio de Jesús sobre la creación. Jesús no habló y luego después de un rato el viento obedeció. No, Él habló e inmediatamente hubo una obediencia completa, absoluta, total de este viento y este mar. Esto nos recuerda lo que nos dice Génesis, que Dios habla y crea.
que por medio de Cristo toda la creación es sostenida, nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Todo es sostenido por la palabra de Dios. Pero por sobre todo nos recuerda lo que el apóstol Pablo nos escribe en la carta de Colosenses, que dan testimonio acerca de esta divinidad de Jesús, de este poder de Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, Pablo escribe esto a la iglesia en Colosas. Dice, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Qué gloriosa descripción que nos dice, Jesús es Dios, Jesús es el creador de todo, el Dios trino participa en la creación de todo. Por tanto, Jesús, al ser Dios, tiene el dominio total y completo sobre la creación. Podemos ver a Jesús manifestando esta divinidad gloriosa al decirle a su creación que obedezca su palabra, y obedece. Le dice, silencio, cálmate, y listo, obedece. Y en segundo lugar, lo que vemos aquí es la confrontación de Jesús a sus discípulos por la poca fe. Después de que Jesús calma el mar y el viento, pasa entonces a confrontar a los discípulos por el temor o la poca fe que ellos habían mostrado o habían manifestado. Los discípulos como hombres tenían en varias ocasiones temores, pero estos temores no solo eran de los discípulos, sino que eran de todos los hombres o mujeres que Dios ha usado a través de toda la historia de la redención, de la salvación. Si uno revisa la historia de la Biblia, va a encontrarse con muchos momentos en donde las personas, ya sean hombres o mujeres, tuvieron temores de lo que ellos estaban enfrentando. Por eso es que se necesita constante ánimo en la palabra de Dios respecto a no temer, a confiar en el Señor. Y por eso tenemos tantas afirmaciones en la Biblia de que no temas, confía en mí. Y versículos similares, por ejemplo en Josué capítulo 1, versículo 9, es bien conocido ese versículo, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O Isaías capítulo 41, versículo 13, que es también un versículo muy conocido respecto a que dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Por qué? Porque el temor de los discípulos es el temor que han tenido casi todos aquellos que han seguido al Señor y también nosotros cuando nos enfrentamos a momentos de dificultad, porque ellos eran tan pecadores que en momentos eran incrédulos. Ahora, si analizamos, por ejemplo, los primeros 3 capítulos de Marcos, uno podría preguntarse, ¿tenían razones los discípulos para tener temor? ¿Tenían razones los discípulos para tener miedo o no creer en las palabras de Jesús o para tener poca fe? Si uno los ve, va a ver que en Marcos, como les dije al principio, vemos la expulsión de los demonios, vemos la sanidad de la suegra de Pedro y otras sanidades, vemos la curación del leproso, vemos la curación del paralítico, vemos la sanidad del hombre de la mano seca, y uno piensa, entonces, ¿bajo qué razones los discípulos dudaron o se preguntaron por qué Jesús hacía estas cosas? Y la verdad es que simplemente era el pecado de incredulidad que habitaba en sus corazones. Es que no tenían fe en lo que Cristo estaba haciendo ya anteriormente, no tenían completa fe en lo que Cristo estaba actuando. Y cuando se enfrentaron a un momento de dificultad, reveló lo que había verdaderamente en sus corazones. ¿Y qué es lo que había? Veamos versículo 41, nos dice, y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? NBI usa otra palabra más fuerte y dice, y estos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Finalmente vemos que los discípulos tenían al principio el temor del mar y la tormenta, a la cual ellos se enfrentaron, pero ahora estaban llenos de temor, estaban espantados al ver que Jesús controlaba el mar y el viento. Ellos vieron la autoridad y el poder de Jesús sobre todo y se quedaron confundidos frente a lo que veían y empezaron a preguntarse y a cuestionarse, ¿quién es este maestro que estamos siguiendo? ¿Quién es realmente a este maestro al cual nosotros seguimos?
Y Jesús, eso, lo que Jesús producía en los discípulos, no solo lo producían ellos, sino que también lo producían los enemigos, en personas que no estaban siguiendo a Jesús, que hacía preguntarse, ¿quién es este? ¿Quién es este al cual estamos escuchando? Ahí en el Lucas capítulo 4, verso 22, cuando Jesús llega al templo, abre la escritura de Isaías, expone el texto y les dice, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Después en el versículo 22 leemos cuál es la reacción de las personas y dice, todos hablaban bien de él. Lucas 4, 22, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Esperen, este que dice que es el Mesías, ¿no es el hijo de José el que estuvo con nosotros, que creció con nosotros? ¿No es ese? Y ellos se preguntaban, ¿quién es este maestro? Pasó lo mismo cuando querían atrapar a Jesús mientras estaba predicando, y esto en Juan capítulo 7, versos 45 y 46, y mandan a buscar a Jesús, los sumos sacerdotes los mandan a buscar y le dicen, traigan a ese maestro, tráiganlo aquí los fariseos. Y fíjense lo que nos dice el verso 45 y 46 del capítulo 7 de Juan, dice, entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. El impacto que produjo Jesús en ellos fue, ¿saben qué? Nosotros hemos escuchado hablar a generales, hemos escuchado hablar a gente importante, pero jamás un hombre habló como este hombre habla. El impacto que producía Jesús con sus palabras y sus actos generalmente era algo increíble. Pero aún así los discípulos que habían estado con el Señor y habían visto sus palabras y sus actos no habían llegado a comprender con claridad todas estas cosas, hasta que después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, ellos llegan a comprender con mayor claridad respecto a lo que Jesús había dicho, a lo que Jesús le había enseñado, a lo que Jesús quería mostrarles a ellos como discípulos. Estos versículos, hermanos, nos invitan a pensar entonces en algunas cosas que son, sin duda, para nuestra vida muy práctica también. En primer lugar, respecto a la autoridad de Jesús. Las Escrituras nos muestran que la autoridad que Jesús tiene es la autoridad que brota del Dios Trino. Él es parte de esta Trinidad y tiene una autoridad total que le ha sido dada por el Padre. Y el mismo Señor lo dice en varias ocasiones. Juan capítulo 5, versículo 27 nos dice, Juan capítulo 5, versículo 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús dice, el Padre me ha dado autoridad a mí, y yo tengo la autoridad dada por el Padre para llevar a cabo su plan y su propósito. En la Gran Comisión, cuando ya se está despidiendo después que ha resucitado, en el capítulo 28 tenemos la famosa declaración del verso 18, que nos dice, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo ahora, después de la muerte y la resurrección, tengo total y plena autoridad, porque yo soy Dios. Entonces, Jesús está declarando que Él tiene esa autoridad. La predicación del Evangelio es un acto de autoridad, de anunciar al Mesías Rey que ha venido y que ha vencido en la cruz del Calvario a la muerte. Es por eso que el cristianismo siempre ha sido peligroso para cualquier sistema totalitario, porque como cristianos tenemos un rey absoluto que relativiza todos los otros poderes humanos. Por eso los emperadores romanos y los dictadores de la actualidad no les gusta el cristianismo, porque generalmente no acata las leyes humanas que ellos imponen. Por supuesto, respetamos todas las leyes que estén bajo la palabra de Dios, pero las que son contrarias a la palabra de Dios no podemos reconocer. Entonces, hermanos, reconocemos ese poder y esa autoridad que como iglesia tenemos. Sabemos que ese poder es el poder que confronta a las autoridades del mundo. Sabemos que esto va a traer oposición contra el mundo al anunciar y al proclamar esta autoridad de este Mesías Rey que ha venido al mundo para anunciar la salvación. Eso es una de las cosas primeras que uno puede ver en esos versículos, la autoridad que Jesús muestra, la autoridad que Jesús les muestra a los discípulos que Él tiene. En segundo lugar, hermanos, las tormentas revelan nuestros temores y también nuestra fe. La prueba que los discípulos enfrentaron reveló todo lo que ellos tenían en su corazón. Por un lado, sintieron mucho temor en el momento de verse envueltos en esa tormenta, pero luego de ver el poder de Dios sintieron mucho más temor por ver que Jesús era quien controlaba las cosas y se preguntaban quién verdaderamente era
este maestro al cual ellos seguían. Ahora, si uno piensa por un momento en los momentos difíciles que has tenido que enfrentar como cristiano, si tú piensas en esos momentos, ¿no son esos momentos cuando revelan verdaderamente el temor que hay en tu corazón? ¿No son esos momentos cuando tu fe flaquea y pareces no confiar en Dios? ¿No son esos momentos cuando aparecen las dudas acerca de muchas cosas que creías que estaban firmes? ¿No son esos momentos cuando verdaderamente empiezas a preguntarte y a cuestionarte algunas cosas en tu vida? Las tormentas que enfrentamos verdaderamente revelan lo que hay en nuestro corazón y revelan lo siguiente: ¿crees realmente en el Señor? ¿Te aferras realmente a su palabra? ¿Estás dispuesto a seguir a este maestro a pesar de las diversas pruebas que enfrentes? ¿Verdaderamente confías en él? ¿Verdaderamente eres creyente? Porque si crees en el Señor, aún en la dificultad te aferras a él. No significa que no sufras, no significa que no llores, no significa que no te quejes, porque pasa, pero te aferras a él a pesar de eso. Te aferras a él a pesar de la dificultad, a pesar de la tempestad, a pesar del torbellino, a pesar de la tristeza, la depresión, la agonía que estés viviendo. Te aferras a él a pesar de todo eso. Ahí sale a relucir nuestra fe o nuestra incredulidad, lo que brote verdaderamente de nuestro corazón. Finalmente, hermanos, una de las cosas interesantes en esta historia de Jesús es que si uno ve el primer versículo de esta historia, en el verso 35, Jesús le había dicho, pasemos al otro lado. Pero cuando estaban en la tormenta probablemente se olvidaron de las palabras de Jesús y se centraron solamente en lo que ellos estaban enfrentando en ese momento. Sin embargo, si leemos el primer versículo del capítulo 5, nos dice lo siguiente: llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. O sea que a pesar de la tormenta que los discípulos experimentaron y que pensaron que Jesús, al estar durmiendo ahí, no tenía el control, ellos verdaderamente vieron el cumplimiento de lo que la palabra de Dios dijo. Jesús dijo, pasemos al otro lado del río. Y eso pasó, pasaron al otro lado del río. Pero los discípulos, en medio de la tempestad, olvidaron eso. Se olvidaron que la palabra del Señor es poderosa, que la palabra del Señor se va a cumplir, que la palabra del Señor va a cumplir sus propósitos. Y Jesús nos ha dicho a nosotros también, como iglesia, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros muchas veces, en medio de las tormentas, olvidamos estas palabras de Jesús. Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Ya las olvidaste, hermano? ¿Has olvidado las promesas que Dios hizo respecto a las tormentas que estás pasando? ¿Vive desesperado mirando las olas y el mar? ¿Vive angustiado frente a los vientos que le rodean? ¿Está angustiado porque mientras te ahogas y te enfrentas a este momento has olvidado quién es Jesús? Pues es momento de recordar las palabras de Jesús. Él tiene el control. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario, porque Él resucitó el tercer día, porque Él ascendió a los cielos y porque Él va a volver por su iglesia. Él tiene el control porque Él es Dios, porque Él tiene el dominio sobre toda la creación y tiene el dominio igual sobre tu vida, aunque no lo veas, aunque no te des cuenta. Jesús es el que tiene el control de todas las cosas y por eso podemos confiar en su palabra, podemos confiar en quién es Él y podemos confiar en su misericordia. Oremos, hermanos, para terminar. Señor, te damos las gracias